Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al comienzo del Evangelio de San Marcos se establecen tres grupos de personas: la multitud, las gentes adversas a Jesús y él mismo con sus discípulos. En el tercer capítulo, la atención recae en este último grupo, cuando tú, Señor, eriges el colegio de los 12 apóstoles, los seleccionas para que estén contigo y para asociarlos a tu misión, para que prediquen y curen. Pero inmediatamente después de esa elección y nombramiento, aparece un doble contratiempo. En primer lugar, por los parientes de Jesús, porque pensaban que estaba loco. Y en segundo término, a causa de los escribas, que lo acusaban de estar endemoniado. Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que no lo dejaban ni comer. Que había cultivado un prestigio notable en aquel poblado de Cafarnaún, reunía multitudes, el trabajo abundaba, hasta el punto de afectar ese justo descanso en la casa de Pedro. Llegan a descansar y resulta que está lleno de gente que quieren escucharlo, pedirle favores. Sin embargo, sus familiares de Nazaret no comprendieron lo que le estaba sucediendo. Dice San Marcos que al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Decidieron arrestarlo, es la traducción, muy fuerte, pero es el mismo verbo que Marcos utiliza para el encarcelamiento de Juan Bautista y para el prendimiento del mismo Jesús en el capítulo 14. La familia lo quiso arrestar, encerrarlo, ¿no? Porque lo consideraban loco. Entonces, en ese contexto polémico, San Marcos intercala otra contrariedad de mayor envergadura, porque esto al fin y al cabo era un problema familiar, pero la controversia con los escribas que habían bajado de Jerusalén y que decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Habían venido desde Jerusalén, o sea, era una delegación, como un asunto público ya de gobierno. Llama la atención que se le aplique al ángel malo el nombre de una divinidad cananea, Belcebú. Baal, el príncipe o señor de la morada, aunque también se le conoce como señor de la suciedad o señor de las moscas, que permite interpretar que el diablo está detrás de muchas religiosidades paganas. También es significativo que los escribas acusaran a Jesús de estar endemoniado y de obrar en virtud del poder maligno, porque esta imputación entrañaba la amenaza velada de la pena de muerte. O sea, apenas estamos empezando la actividad apostólica, acaba de elegir a los 12 y ya la sombra de la cruz empieza a asomar sobre el trabajo del Señor. Adversidades de los más cercanos, de los parientes, y persecuciones de las autoridades centrales, que enviaron una comisión desde Jerusalén para acusarlo con un cargo bien grave. Es una enseñanza de Marcos para sus lectores, jóvenes catecúmenos que debían estar dispuestos a cargar con la oposición de los enemigos del mensaje de Jesús. Esos lectores somos tú y yo ahora, y también sabemos que seguir a Cristo es tomar la cruz. Y no nos podemos asustar de que la entrega conlleve dificultades. Dificultades de la familia, dificultades de los amigos, dificultades también del ambiente, burlas, contradicciones. La cruz.
Aquellos que quieran seguir de cerca al Maestro deben estar prontos a padecer burlas, críticas, incluso acosos laborales o sociales. Jesús acogió la contradicción de frente. No rehuyó el diálogo, sino que los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. Ante la persecución, ofrece hospitalidad, apertura al diálogo. Y los pone a pensar. Todo esto también nos sirve a nosotros, pues el modo de orar de Jesús, su modo de hacer apostolado. Pues no los recrimina, no los ataca, no responde con argumentación ad hominem, ¿no? Como diciendo ustedes tal cosa, sino que los pone a pensar, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Y añade un par de comparaciones. Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Es una afirmación que sirve como defensa ante los ataques de sus contradictores, pero al mismo tiempo también queda como una enseñanza para los fieles de la Iglesia a lo largo de los tiempos, que debemos estar unidos entre nosotros y a la cabeza, que es Dios mismo. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza. De Él procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, dice San Pablo. Entonces también hemos de estar muy unidos pues, a la jerarquía en la Iglesia, en la obra. De hecho, cuenta el cardenal Ravasi que la palabra de origen griego diablo significa literalmente el que dispersa, el que divide. Y vemos, pues está aquí aparecido ya el nombre y todo, pues está dividiendo a los judíos de Jesús, está dividiendo a los parientes de Jesús, el sembrador de la cizaña, de la discordia. El padre don Fernando explicaba, ¿qué pidió Cristo para nosotros en la última cena? La unidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. De hecho, San Juan Pablo II escribió una carta muy bonita sobre el ecumenismo y se llama así, Ut omnes unum sint, diciendo que en el corazón de Cristo todos los cristianos ya estamos unidos en esa oración. Ahora, históricamente nos hemos dividido y la intención es que nos volvamos a unir. Es una de esas intenciones grandes de la Iglesia. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y sabemos que en la obra nuestro Padre desde el principio lo puso en las preces, en esa oración diaria que todos rezamos. Rezamos por nuestra unidad. Unidad que es necesaria para la eficacia de la evangelización. El Papa ahora habla mucho de la sinodalidad, de esa unión y explica, ¿no? Pues entre el clero y los fieles, entre los religiosos y los laicos, entre pues, la jerarquía y el pueblo fiel, que desde el comienzo siempre se ha atacado. Estos días estoy estudiando con un amigo el concepto de pueblo de Dios, del concilio tan bonito que se refiere a Israel, pero ya desde el principio, ahí en esos años 70, en el posconcilio, pues con influencias marxistas, algunos decían, pueblo de Dios se entiende como el pueblo que no, los laicos, o sea, como pueblo contra jerarquía, ¿no? Dice, no, entonces Ratzinger explica, bueno, el pueblo de Dios es el pueblo entero, ¿no? No se pretendía hacer lucha de clases, ¿no? Ahí se entiende también, ¿no? Todo lo que sea cizaña, división, ¿no? En la iglesia y en la obra hemos de estar todos unidos, el pueblo de Dios, unido a la cabeza que es el Señor. Para que el mundo reconozca a Jesucristo hace falta esa unidad, como dice el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Parte del impulso para el ecumenismo ha venido precisamente de la evangelización en África, que venían unos católicos y hablaban de Jesucristo y del Papa, y venían unos protestantes y hablaban de Jesucristo, pero que no al Papa, y entonces los que escuchaban, pero están predicando al mismo y unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿no? Entonces se daban cuenta aquellos evangelizadores que eso era un escándalo, ¿no? Y entonces así como empezaron esos diálogos de, hombre, tenemos que buscar la unidad, ¿no? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa unidad que tú, Señor, pediste para nosotros tiene como paradigma y fundamento, y esto es muy bonito, pues la unidad divina entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. La unidad de ese mismo Espíritu, amor personal infinito. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que estemos unidos como está unida la Trinidad. Por eso decía el Padre, esforcémonos en ser
instrumentos de unidad en la iglesia, siendo instrumentos de unidad en la propia familia. Es muy fácil desunir, pero también es muy fácil unir, desde el saludo, desde el ceder un puesto, ceder una opinión, ceder un modo de obrar, que es que me gusta más la ventana abierta, la ventana cerrada, pues bueno, pues lo que le guste más a los otros, pues por ahí voy yo. No, las opiniones, pues no, tampoco es que uno sea el más versado en todo, pues y que lo que uno opina sobre la economía o sobre la ecología o sobre lo que sea, ¿no? Pues uno intercambia, escucha las opiniones ajenas y así crece. También uno aporta su propia opinión, pero ante todo la unidad. Esforcémonos en ser instrumentos de unidad en la iglesia, siendo instrumentos de unidad en la propia familia, en el propio ambiente, en la vida ordinaria, pues también no sé, cuando se conduce, que sencillo es que alguien te da el paso, ¿no? O darle el paso a una persona, pues la persona se va contenta, pues seguramente después hará otra hora buena, las famosas cadenas de favores, ¿no? A medida si uno va sembrando paz y amor, que se noten estas cosas, ¿no? Ceder la silla, ceder el paso, dar la razón, pedir disculpas. En la vida ordinaria, mediante el amor, mediante una caridad afectiva y efectiva. Que todos sean uno, para que el mundo crea. Obviamente, pues tenemos de ser uno, pues también en la vida eclesial, ¿no? En el centro, unión con el consejo local, en la obra, pues unión con la comisión, unión con el consejo, unión con las asesorías, y en la iglesia, ¿no? Como dicen por ahí algunos, ¿no? Que si están hablando, que se reúnen es hablar mal del otro, ¿no? O del vecino, o del obispo y tal, no debe ser así. Unidad. Y si no tiene que decir algo malo, pues lo tiene que decir a la cara en corrección fraterna, ¿no? Pero de resto, una caridad afectiva y efectiva. Esto lleva nuestro pensamiento al Papa Francisco. El Padre inmediatamente une al Papa. Todo el mundo por ahí, por fuera de la obra, también valora y lo dice, ¿no? El ejemplo de lealtad y de obediencia filial, como dice el Padre, a las indicaciones del romano pontífice, aunque pues, pues, no sea fácil de entender o conlleve dificultades. Lo que venga del Papa viene de Dios y lo cogemos. Y por eso pedimos por él. Esto lleva nuestro pensamiento al Papa Francisco, que como romano pontífice es precisamente el principio visible y el fundamento de la unidad de la Iglesia. ¿Cuánta gente hay por ahí que cree que hace las cosas mejor que el Papa? Que el Papa se la pasa equivocándose. No, yo no soy quien para juzgar al Papa, ¿no? Entonces, rezo por él, pido por él, por sus intenciones, procuro aprovechar lo que dice, porque es el fundamento, principio visible de la unidad de la Iglesia. Que no falte en nuestro día una oración frecuente por el Papa, por sus intenciones, por su trabajo de pastor de la Iglesia Universal. Como rezaba San José María, unidos todos al Papa, vayamos a Jesús por María. Omnes cum Petro, ad Jesum per María. Que todos sean uno. Y Jesús concluye su argumento. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido, ¿no? ¿Cómo pueden decir ustedes que yo soy Satanás y estoy acabando a Satanás, ¿no? Es decir, Jesucristo no solo no era un emisario de Satanás, sino que era más poderoso que él. De hecho, los exorcismos manifestaban que comenzaba el triunfo del reino de Dios, la atadura del hasta entonces considerado poderoso enemigo. Nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Jesús está empezando a atarlo. Y el diablo se da cuenta y por eso está moviendo la cola, ¿no? Y entonces Jesús aprovecha para reprocharles por su actitud, mientras les enseña que atacarlo a él es una blasfemia, un pecado contra el Espíritu Santo. Esa será la principal acusación que ellos utilizarán después contra Jesús. Pero desde el comienzo él les había aclarado que ese era su mayor pecado, rechazar al enviado del Padre, al que les dejaría su Espíritu. Hay un exégeta francés que resume esta falta diciendo:
consiste en confundir lo que procede de Dios con lo que viene de Satanás. El Padre envía al Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y estos dicen que ese es el diablo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues concibió a Jesús en las entrañas purísimas de la Virgen Santísima, y estos vienen a decir que concibió al diablo. Por eso es un pecado tan grave, porque va contra el Espíritu. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados, cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Estas palabras tan duras siempre han generado incertidumbre. ¿Cómo puede haber un pecado que Dios no pueda perdonar? Entonces el catecismo lo explica diciendo que no hay límites a la misericordia de Dios, ¿no? Dios lo perdona todo, como también explica tanto el Papa con su llamado a considerar la misericordia divina. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación que ofrece el Espíritu Santo, como dice Juan Pablo II en esa encíclica sobre el Paráclito, la Dominum et Vivificantem, número 46. Quien se niega deliberadamente a acoger esa misericordia infinita del Señor, pues quien no se arrepiente rechaza el perdón de sus pecados y la salvación que el Espíritu Santo ofrece. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. ¿Por qué no tiene perdón? El único límite al perdón es que yo no quiera recibir el perdón. Semejante endurecimiento, concluye el catecismo, puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Le pedimos al Señor, aprovechamos para pedirle que nos dé la perseverancia final, como prometía en la fiesta del corazón de Jesús, ¿no? Que nos dé la salvación eterna, la humildad para acoger su perdón. Y bueno, y eso pues no hemos de esperar solamente el momento de la muerte. Por eso es tan importante la confesión frecuente, ¿no? El acudir al sacramento de la alegría, al sacramento de la reconciliación, a pedir perdón al Señor por nuestras faltas, a acoger el don de la salvación del Espíritu Santo. No solo no pecar contra el Espíritu Santo, sino acoger el don que nos da. La liturgia del 10º domingo confronta ese pasaje de las discusiones de Jesús con los escribas sobre Belcebú con el relato del Edén tras el pecado original. Siempre hay una relación, ¿no?, entre la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, como que ilumina el Evangelio con un aspecto concreto del Antiguo Testamento. Y en este caso es la expulsión del demonio de Adán y Eva del paraíso. El Señor reprende a nuestros primeros padres por su desobediencia, pero en ese contexto de reconvención queda espacio para una promesa de misericordia, que será el primer anuncio de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el demonio. Es en el Génesis 3:15. El Señor Dios dijo a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de ese demonio que acaba de triunfar, haciendo pecar a Adán y Eva. El catecismo comenta que este pasaje del Génesis se llama protoevangelio, el primer evangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente, el demonio, y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de la mujer. La tradición cristiana, concluye el catecismo, ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán y de la nueva Eva, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, como dice San Pablo, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Y así como una Eva acompañó a Adán en su pecado, la nueva Eva, que es María, acompaña a Jesús en su redención. El hilo conductor de las lecturas del 10º domingo podría resumirse así: Adán y Eva desobedecieron al Señor instigados por el diablo. Y Jesús redimió ese pecado al cumplir la voluntad del Padre, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. El pecado de iniquidad de Adán y Eva, que fue la desobediencia, la soberbia, el orgullo que los llevó a desobedecer, es
purificado, redimido, liberado por la obediencia de Jesús, la humildad de Jesús, hasta morir en el Calvario para cumplir la voluntad del Padre. Y ahí ya empatamos con la segunda parte de la liturgia del día, teniendo como puente el Salmo. El Salmo tiene un papel muy bonito cuando uno contempla, por ejemplo, el corazón dulcísimo de María, en la fiesta que se celebra después del corazón de Jesús. Dice, conservaba todo esto en su corazón. ¿Cómo oraba María? Pues seguramente con los salmos. Uno se imagina a la Virgen rezando esos salmos, ella plena de gracia. Bueno, pues el Salmo 130 alaba al Señor por su misericordia. De ti procede el perdón. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, que perdona el pecado original por medio de la redención de su Hijo. Regresemos al relato de San Marcos. Después de enfrentarse con los escribas, que fue una discusión dura, a Jesús los acusa de pecar contra el Espíritu Santo. El evangelista concluye la escena de la hostilidad por parte de los parientes del Señor. No solamente las autoridades judías, sino además los propios parientes. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor, pues la casita estaba llena, había gente de afuera de la casa, entonces los parientes están allá, pues un poquito lejos, ¿no? Entonces que salgan. Y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Pues ya sabemos que es una palabra aramea, lo de hermanos y hermanas, pues que se refiere a los parientes, ¿no? Los primos, los miembros del clan. No es que sean hermanos de sangre, María. Solamente tuvo Jesús en su virginidad permanente, ¿no? Tu madre y tus hermanos, tus hermanas están fuera y te buscan. Y él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Algunos ven en esto, pues muy al comienzo, en las primeras exégesis de estas palabras, algunos decían que de pronto estaba regañando a María, pues por dándose ínfulas ahí de venir a dárselas de su madre y tal, pero vamos a ver que no es así. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, los discípulos, ¿no? Teofilacto aclara que Jesús no dijo estas palabras para renegar de su madre, sino para mostrar que no solamente es digna de honor por haber engendrado a Cristo, sino también por el cortejo de todas las virtudes. Jesús explica que la prioridad de la Virgen no se debe pues a ese privilegio maravilloso de ser su madre biológica. La afinidad biológica no sirve si no va acompañada por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo importante es la voluntad de Dios. Y el que cumple la voluntad de Dios, como los santos, es hermano de Jesús. Benedicto XVI concluye que Jesús personifica la comunión de voluntad del Hijo con el Padre. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Y no es cuestión de ADN, de sangre, no, es de lo que nos une es la identificación con el cumplimiento de la voluntad del Padre que hace Jesús. Jesús personifica la comunión de voluntad del Hijo con el Padre porque escucha y obedece. Obedece hasta dar su vida en la cruz. La comunión con Jesús es comunión filial con el Padre. Es decir, que sí al cuarto mandamiento sobre una base nueva y a un nivel más elevado. La comunión con ese sí de Jesús a la voluntad del Padre, aunque cueste, pues nos hace hermanos suyos e hijos del Padre. Es entrar en la familia de los que llaman Padre a Dios y que pueden decírselo en la unidad de aquellos que con Jesús y mediante su escucha están unidos a la voluntad del Padre. Y se encuentran así en el núcleo de esa obediencia a la que tendía pues el Antiguo Testamento, la Torá. Por eso Jesús concluye que la clave para ser familiar suyo es seguir su ejemplo, aprended de mí. Y ese ejemplo en concreto de obediencia, una virtud que es pues como muy denostada hoy día, desde el pecado original, ¿no? La soberbia, una de las manifestaciones más claras de la soberbia es la desobediencia, la desunión. De hecho, es el pecado del demonio también, ¿no? No serviré, no quiero nada con mi Padre, con mi Creador. Por eso nosotros
Todos los días nos levantamos y decimos, serviré. Como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Y con una manifestación de humildad, ¿no? De manifestación física incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Que yo sea tan humilde como Jesús. Que yo obedezca al Padre. Es que lo que el Padre me pide es lo mejor para mí y es lo mejor para el mundo, lo mejor que puedo hacer. Señor, danos ese regalo de parecernos a María en su humildad, de aprender de ella, ¿no? Esclava del Señor. Quizá por eso, pues ustedes siempre dicen esto, ¿no? Anchila Domini, en las reuniones de familia, quiero ser esclavo del Señor. Por eso Jesús concluye que la clave para ser familiar suyo es seguir su ejemplo, obedecer al Padre. Jesús obedeció hasta la muerte en el madero. Como lo hizo María, la mujer anunciada en el protoevangelio. Por eso es que pedimos en la oración colecta de la misa, concédenos pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Pensar lo que es recto. Esa unidad de vida, ¿no? Esa pureza de intención, pensamientos, palabras, acciones. Pensar lo que es recto, ¿no? Que esté pensando, Señor, lo que quieres tú. Esa es la verdadera libertad. O sea, que yo tenga esa coherencia de vida que parte de la unidad contigo, Señor, de meditar tu palabra, de preguntarte qué quieres, de estar unido contigo en la oración, en los sacramentos, en las normas de piedad, que te pida perdón en la confesión, que te reciba en la Eucaristía, para identificarme contigo, para querer lo que quieres tú. Y por eso la oración es eso. ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor? Más servicio, más don de mí, más entrega, más generosidad, libremente, ¿no? Y apartar, obviamente, lo que me aparte de ti. La vida no es huir del pecado, es crecer en virtudes, pero también apartar el pecado porque me aparta de ese camino que tú quieres para mí. Concédenos pensar lo que es recto. Que en la mente tenga pues lo que el Señor quiere de mí, los sueños de Dios, las almas, las vocaciones, el apostolado, la paz, el servicio. Concédenos pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. No solamente, que ya es muy bueno, tener en la cabeza solo ideas buenas, solo lo que quiere Dios, su iglesia, su obra, sino también ponerlo por obra, pues ponerme a servir, a trabajar, a ayudar, a colaborar, a hacer apostolado, pues a poner por obra lo que he visto en la oración, que es la voluntad del Padre. Pongamos de intercesora a la Madre de Jesús, para que vivamos muy unidos entre nosotros y al Señor, de modo que su Hijo pueda decir también de nosotros, como dijo de ella en esta escena en Cafarnaúm, que el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.